Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte del programa voy a conversar con el doctor Carlos Mijares. Él es un egresado de la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano y de las Universidades Complutense de Madrid, España, en la Universidad de Kansas y Oklahoma, en Estados Unidos. Bueno, y donde se formó en especialidades de pediatría, alergología, neumonología e inmunología. Bueno, ¿con qué tiempo estudió tanto? Bueno, porque es necesario prepararse bien como médico para atender las necesidades de la salud pública, del paciente enfermo, especialmente del paciente con asma y enfermedades alérgicas, que son patologías complejas que afectan a millones y millones de niños y adultos. Y esa es la razón de estudiar tanto, que no he terminado de estudiar, sigo estudiando con fe y, como dice Coppola, I believe in Venezuela. Creo en Venezuela. Bueno, usted dice que cree en Venezuela. Ahora, en este momento, ¿usted está creyendo más o menos en Venezuela? Creo en Venezuela, como dijo Coppola, que lo acaba de entrevistar Farid Zakaria. I believe in the United States, y yo repito detrás de él que es un genio de la cinematografía en Hollywood, del Padrino y de Apocalipsis Now, digo, copiándolo a él o repitiendo lo que ese genio sabe, yo creo en Venezuela cada día más. ¿A usted le gusta ser actor de televisión? No, yo soy médico. No sé nada de periodismo como usted ni como Televen, pero creo en Venezuela y nunca dejaré de creer. Ahora, ¿cuál es la situación de su especialidad aquí en el país? La situación es compleja. Es compleja porque se debe de llevar un registro vital sanitario que se interrumpió en 1992, pero se puede continuar. El hecho de que se haya interrumpido no quiere decir que no se renueve, porque son cosas que suceden por circunstancias, como dijo Ortega y Gasset, pero que pueden arreglarse, porque es necesario que el viernes de cada semana los médicos rurales, los médicos de hospitales privados, los médicos de clínicas privadas, los médicos públicos, la salud pública, registre las estadísticas y la epidemiología vital sanitaria para nosotros poder saber qué vamos a tratar. Por ejemplo, la mortalidad infantil no se registra, la esperanza de vida tampoco, y las enfermedades más frecuentes tampoco. Por lo tanto, estamos ejerciendo, tanto en alergología como en otras especialidades, una medicina, perdone la palabra, el público y las autoridades del gobierno, estamos ejerciendo una medicina ficticia porque no tenemos registro. Si no tenemos registro, no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es, en inglés, malpractice. En Venezuela, mala práctica. Usted está en Venezuela, yo sé que usted quiere demostrar que habla inglés, pero vamos a esperar un poquito y hablar español, porque si no me va a castigar con hacer... Porque aquí se habla español. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy venezolano y hablo español y me siento orgulloso. ¿Usted dónde es? Yo soy de Maturín, Estado Monagas. Soy oriental. ¿Qué es lo que más le preocupa ahorita dentro de su especialidad? Lo que me preocupa es lo siguiente, don Carlos, que hay millones, millones y millones de niños asmáticos y alérgicos sin asistencia médica. ¿Por qué? Porque la preparación académica universitaria del médico alergólogo o del médico especialista en asma y alergias es una preparación deficiente. ¿Eso no se prepara en Venezuela? Sí, se prepara en Venezuela. ¿En qué parte? ¿En la Universidad Central? En todas las universidades. Son todas muy buenas, empezando por la Central, la ULA, etcétera. Pero los protocolos de estudio son incompletos porque no hay profesores de alergología que enseñen, por ejemplo, la primera causa de asma y alergia en el niño es la leche de vaca. Eso no lo sabe el médico porque cuando llega el paciente
con una tos, le manda antialérgicos, le manda esteroides, le manda una placa, hace un diagnóstico, cobra $30 o $20 o no cobra nada porque no, etcétera, y no sabe, no está entrenado para una alergia alimentaria. La alergia alimentaria es la primera causa de asma y alergia, no como alergeno, no como causa directa, sino más bien como entidad nosológica, porque la mujer y el hombre, cuando se encuentran, van a tener un hijo. El hombre le transmite al hijo una carga genética, la mujer también. Según estudios europeos recientes de Suecia, es más importante la carga genética del hombre que la de la mujer. ¿Qué llama usted carga genética? Carga genética es el ADN del hombre. ¿Qué es el ADN del hombre? El ADN del hombre es el ácido adenosín. Ajá, ¿y qué es el ácido adenosín? El adenosín es el código genético de cada persona como la huella digital. Eso lo introduce el hombre junto con las células de Leydig y los espermatozoides, sea varón o sea hembra, con carácter recesivo o con carácter ¿Cómo dominante. influye eso en la vida de la persona? Eso influye que el niño desde que nace, con las dos cargas de la mamá y del hombre, o del hombre, va a ser alérgico o no Oye, alérgico. ¿y ese es un problema o una solución? Es un problema muy difícil. ¿Cómo lo resuelve? Se resuelve porque los tetras tienen que tener conocimientos de alergia para que en la historia de obstetricia y ginecología se incluya la alergología, que no se incluye. Ningún obstetra le pregunta a los padres si son alérgicos. Se les pregunta como la barriga, le hace un eco, ve al niño que es el sexo, la pesa, la mide. ¿Y si es alérgico o no es alérgico, no aparece en los exámenes? No aparece en los exámenes. ¿Por qué? Porque para aparecer en los exámenes habría que hacer un examen en sangre que se puede incluso hacer intraútero. O si no, se hace en el cordón umbilical y se mide una inmunoglobulina, un anticuerpo que uno tiene que se llama inmunoglobulina E de Eduardo, que puede estar positiva, y si está positiva, el médico debe de tomar medidas. Aquí dice que la crisis del asma por el frío, en relación con la alergia al frío. Sí, puede haber alergia al frío. ¿Por qué? No es el frío propiamente, es el efecto del frío sobre la cilia de la célula de la mucosa bronquial y de la mucosa respiratoria. Uno tiene dos sistemas, un sistema respiratorio nasal, ¿no? o rino nasal, y un sistema bronquial. Es una sola vía desde la punta de la nariz hasta el último bronquiolillo terminal. Entonces el frío estimula esa cilia y es capaz de broncoconstriñir o de broncodilatar. En el caso de una susceptibilidad al frío, como sucede de personas que no pueden ir a Canadá o a Europa porque los altera el frío, igualmente la persona se altera y puede presentar asma por el frío, cuyo tratamiento es, don Carlos, el cromoglicato disódico. Explíquelo eso en español. El cromolín sodio. ¿Qué es eso? El cromolín sodio es una sustancia vegetal que crece en las orillas del mar Mediterráneo. Pero está bien, pero aquí en Caracas, estamos hablando de Venezuela. Existe y se llama cromostal oftálmico. ¿Dónde se consigue? Se consigue en todas las farmacias. ¿Es una medicina? Es una medicina que para se usa para la alergia. Para la alergia, que se usa en los ojos, pero se puede ¿Cuál usar. es el nombre genérico? Cromostal oftálmico. ¿Y el nombre comercial? El nombre es cromoglicato disódico. Pues usted llega a una farmacia porque tiene alergia y pide un cromoglicato de sodio. Y le dan cromoglicato. ¿No tiene un nombre más sencillo? No, se llama cromostal. Y usted lo usa en la nariz. Cromostal. Y lo puede usar en la nariz. Ajá. Y evita la degranulación de la célula, evita la alergia. El tratamiento es ideal en rinitis alérgica. Usted me está diciendo, en este momento, la situación de alergia en Caracas, por ejemplo, por el frío, ¿hay mucha alergia? Sí, hay ¿Tú alergia. recibes mucha consulta por eso? No, muchas. Y también recibo por el capín melao del Ávila, que es el Blomia tropicalis. También. ¿Qué hace el capín-melao? El Explícale. capín-melao cuando poliniza, que poliniza 2 veces al año,
se riega por toda Caracas. El lenguaje criollo, ¿qué es el capim El melao? capim melao es un polen que se llama capuchón rojo o red top en inglés, perdone la palabra, y ese polen sensibiliza a la persona y le produce alergia. ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo sabes tú que Se eres víctima del percibe capim melao? porque siente una sintomatología respiratoria como catarro común o como influenza, como una gripe. Si estornuda y pasa un tiempo enfermo, pero el capim melao puede continuar incidiendo en la persona como polen que es y producir una alergia crónica que luego puede conducir, después de la rinitis, a asma. Y el paciente puede necesitar ser desensibilizado. Eso no lo transmite de persona a persona, ¿no? No, eso es una cuestión que la transmite Del ambiente. El ambiente. Pero hay una cosa. El doctor Carlos Benaín Pinto, uno de los mejores pediatras alergólogos de Venezuela, que en paz descanse en el cielo, un gran médico, excelente médico judío, uno de los mejores médicos de Venezuela, estudió eso y nos dejó su legado. Estamos terminando el programa. ¿Por qué los expertos llaman a reevaluar las alergias alimentarias en la niñez? Muy bien, los expertos llaman porque es necesario aceptar la frecuencia de las alergias alimentarias, siendo la leche un alimento ideal para el becerro, pero tóxico para el niño. Ok, ¿cómo eso? ¿No recomienda darle leche a los niños? No. ¿Y cómo los nutre? Con leche de aminoácidos o con leches que simulen... ¿Cuál es esa leche de aminoácidos? Se llama Neocate, de nutricia. ¿O la leche materna? La leche materna también, pero la leche materna también puede producir alergia. Si el niño es alérgico a la leche materna, tiene que ser sacado de la leche materna y utilizar leche de aminoácidos. Leche que se llama Neocate. Leche de aminoácidos. Porque si un niño Me llama nace... la atención eso de que la leche materna sea Sí, alérgica, señor, tan natural que es. Ya va, la leche materna es la mejor leche para el niño, pero la leche materna no tiene beta-lactoglobulina y la madre embarazada, óigame bien, don Carlos, puede sensibilizarse a la leche de vaca porque los tetras no le dicen que no tome leche de vaca, sino que ella come la leche y se la transmite al niño. Estamos terminando el programa y dice que hay 8 alimentos que causan alergia, entre ellos los huevos. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Ocupa el tercer lugar como causa de alergia. ¿Y el primer lugar cuál es? La leche de vaca y los derivados lácteos. ¿Y el segundo lugar? El trigo. ¿Y el tercer lugar? El huevo. ¿Y el cuarto lugar? La soya. ¿El quinto lugar? El maní. El sexto lugar, las nueces duras, y el último, pescados y mariscos. Lugar? Pescados y mariscos. Pero la leche ocupa un lugar predominante. ¿Los discursos políticos no causan alergia? No. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctor Mijares. A la orden, estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a conversar con Andrés Caleca. Él es expresidente del Consejo Nacional Electoral y aspirante al Consejo. No. ¿No? ¿No eres ni candidato? Ni candidato. ¿Y no quiere serlo? Segundas partes no son buenas nunca. ¿Y nunca quiere serlo? Del CNE no. ¿No? Puedo ser candidato a otra cosa, al condominio o lo que sea. También a la presidencia. Puede ser. Cuéntame, a ti como político, te puedes definir como un político, ¿no? Sí, cómo no. Claro que sí. Ok. ¿Tú tienes ambiciones presidenciales en algún momento? Mira, Carlos, yo decidí, hago un breve recuento. Yo he sido un funcionario público al servicio del país más o menos durante la mitad de mi vida útil, digamos. Fui político partidista en mi juventud hasta el año 83, me retiré de la política, decepcionado con el funcionamiento de los partidos, etcétera. Pero a pesar de eso, después, como tú lo sabes, trabajé en la Corporación Venezolana de Guayana, con Leopoldo Sucre Figarela, directamente. Llegué a ser presidente de Ferrominera Orinoco y después, por unas circunstancias de la vida, terminé siendo, como tú lo sabes también, miembro del Consejo Nacional Electoral y posteriormente su presidente. Luego me dediqué a la actividad privada, pero en el año 19 llegué a la conclusión
ya por cierto a una edad en que debiera uno estar pensando en retirarse, llegué a la conclusión o sentí la necesidad de regresar a la vida pública, de regresar a la vida política, porque la situación del país realmente es terrible. Y la situación del país es terrible no solo por la acción de un gobierno ineficaz, indolente, incapaz, como todos sabemos, sino también porque el país carece de una esperanza, de una alternativa. La oposición no ha logrado despertar en Venezuela una salida distinta a lo que estamos viviendo. Y Entonces, ¿dónde está la solución? Eso explica un poco los 7 millones de exiliados, de diáspora en Venezuela. O sea, la gente se va por desesperanza, no encuentra un camino. Entonces planteé, mira, yo tengo que dedicarme de nuevo a la política, tengo que ayudar. Y regresó mi vocación, lo que es mi vocación natural. Yo naturalmente soy un servidor público. Okay. El máximo de servicio público que un ciudadano puede entregarle a su país es, por supuesto, la presidencia de la República. Correcto. Pero uno no decide eso lo tienen que decidir los demás. ¿Cómo recomenzaría esa trayectoria tuya? Bueno, mira, nosotros ya hemos empezado en un trabajo por todo el país. Cuando dices nosotros, ¿quién te acompaña? Bueno, me acompaña un grupo de amigos realmente hasta ahora. Gente interesante, gente que ha sido política en el pasado, como Luis Carlos Solórzano, como Luis Fernando Pérez Colombo, como Johan Peroso, por ejemplo. Nos hemos reunido, en primer lugar, con la idea de recuperar la confianza en el voto. Es decir, no hay otra manera de solucionar el problema venezolano que no sea la refundación de la democracia venezolana. Estamos en presencia de una situación donde el gobierno actúa y se mueve en el contexto del autoritarismo posmoderno que caracteriza tantas sociedades en el mundo en este momento. Tenemos que regresar a la democracia, a la libertad, y la manera de hacerlo en este momento, los venezolanos, el poder que tenemos los venezolanos, es el poder de la mayoría. Mira, el 80% de la población, Carlos, rechaza al gobierno. Habla de autoritarismo, ¿a dónde te conduce un régimen autoritario? Un régimen autoritario te conduce precisamente a donde ha conducido a Venezuela. La falta de libertades que se expresan desde todo punto de vista, libertades políticas, libertades de movimiento. ¿Tú te sientes que no tienes libertad? Estás hablando como tú quieras. Muy pocas. Por ejemplo, yo no tengo la libertad en este momento de inscribir o de crear una organización no gubernamental en Venezuela. ¿Por qué? Ese derecho está prohibido. No hay manera, no hay manera. Los registros y notarías en Venezuela tienen prohibido expresamente de palabra, eso no está escrito en ninguna parte, registrar ninguna ONG. Es casi imposible, a menos que seas funcional al gobierno, registrar un partido político o un movimiento electoral en Venezuela. Pero además... Han nacido un poco partidos políticos, ¿no? Sí, todos pro gobierno y todos más o menos brazos del gobierno, funcionales al gobierno, algunos de ellos. ¿Qué pasó con ADECO, PEI, el bueno, URD, les quitaron los partidos. El MIR, el MAS, les quitaron los partidos. Imagínate tú qué libertad tenemos. O sea, Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Justicia, sus símbolos, sus autoridades, todo ha sido confiscado prácticamente por el gobierno y se le han entregado a unos traficantes de la política. Pero existe un Henry Ramos, por ejemplo, que está trabajando. Pero un partido que no existe. Acción Democrática lo tiene Bernabé Gutiérrez. Ajá. Henry Ramos tiene... ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé y Henry? ¿No son los mismos partidos? Eran del mismo partido. Ahora, obviamente Bernabé Gutiérrez se prestó a una maniobra del gobierno para despojar a Acción Democrática de sus símbolos y de sus sedes, incluso se cogieron las casas de los partidos. Además, muchos de los dirigentes políticos venezolanos están inhabilitados, pero no solo la libertad en términos políticos, Carlos, la libertad incluso comercial, empresarial. En Venezuela se vive una fragilidad institucional que abarca todos los terrenos de la vida pública y particularmente la economía, como lo saben todos los empresarios. Tú puedes tener una empresa, puedes mantenerte al día con toda la legislación, cosa que es casi imposible porque la legislación se ha complicado de tal manera que es casi imposible cumplir todos los ordenamientos jurídicos municipal, regional, nacional en Venezuela. Pero si a pesar de eso todo lo logras, pero algún funcionario personero del gobierno se ocurre de apoderarse de tu negocio, te lo quitan, te lo confiscan. Te obligan a quebrar. Así no se puede desarrollar un país. ¿Tú conoces casos como lo que estás planteando? Mío. Mi negocio. ¿Qué te quitaron? A mí me quitaron el Gran Bingo de Maracaibo. El Gran Bingo de Maracaibo lo abrimos nosotros en el año 99, en el año 2002. ¿Dónde funcionaba? Abrimos en la avenida 5 de Julio Maracaibo. Los maracuchos saben lo que estoy hablando. Una instalación allí está abandonada.
Llegaron un día la Guardia Nacional, la Comisión de Casinos, cerraron aquello. Hasta el sol de hoy nunca nos ha Y respondido no es que es un juego ilegal. un tribunal. No, absolutamente El bingo, legal. los casinos no fomenta el vicio. El bingo es una cosa y los casinos son otra. Esto era un bingo. Era un sitio de recreación estupendo, nosotros lo promovimos, trajimos una empresa, una de las más grandes del mundo, que es la empresa Cirsa, a Maracaibo, en sociedad con unos empresarios maracuchos. Ahí se hizo el referéndum que establecía la ley, se aprobó en gabinete por el presidente en Consejo de Ministros, todas sus licencias de instalación, de funcionamiento. Un día, sin ninguna explicación, fue ese negocio que tenía 800 trabajadores cerrado. Grande, hasta el ¿no? sol de hoy. Hasta el sol de hoy nosotros no hemos recibido ninguna respuesta de ningún tribunal de Venezuela. Yo, por cierto, ya no estoy en ese negocio, tuve que vender porque yo no podía financiar una reclamación de ese tipo. Pero esas son las cosas. En esa lucha fue que se cayó el pelo. Vamos a receso, Seguramente. Vamos a receso. Conversando con Andrés Caleca, el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿De dónde viene el apellido Caleca? Mi papá era italiano. Ah, italiano. Sí, yo soy la primera generación de venezolanos. Él llegó aquí después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. Se casó con mi mamá, que es venezolana. Yo soy Caleca Pacheco, mamá es de Guatiri. ¿Tu padre es italiano? Mi padre es italiano. Vincenzo Caleca murió hace 12 años ya. Y llegó aquí como inmigrante. Como inmigrante en el año 45, sí, terminando la Guerra Mundial. ¿Qué hacía? Bueno, como él era carpintero inicialmente, después aquí en Venezuela se desarrolló en distintas profesiones, empezó a estudiar, sacó su primaria, sacó su secundaria y terminó siendo un contador público. Un hombre muy interesante, mi papá. ¿Qué hacía cuando niño? Bueno, era un muchacho de los teques, ¿no? La vida del muchacho de los teques. Me incorporé a la política muy joven, era la época en que la política era un hervidero en los liceos públicos venezolanos, y ya yo a los 14 años era dirigente político del MEP, del Movimiento Electoral del Pueblo, que era, como tú sabes, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el partido de Luis Beltrán Prieto Figueroa y Pajalarraga, pero que la presencia de Luis Beltrán Prieto hacía que ese fuese el partido que tenía mayor peso en los maestros y profesores venezolanos. ¿Qué pasó con ese partido? Bueno, ese partido se fue agotando con el tiempo, se fue agotando en una serie de circunstancias. El MEP nunca logró enfocarse claramente en cuál era el espacio político que quería. Era un partido socialdemócrata a la izquierda de Acción Democrática y se fue radicalizando al punto de que terminaron apoyando a Chávez, una cosa insólita, ¿no? Un partido donde estaba, que fue fundado por Prieto, por Salón Mesa, por Pajalarraga, por el ala más antimilitarista de Acción Democrática. Salón Mesa Espinosa. Salón Mesa Espinosa, terminaron apoyando a un felón militar que regresaba al militarismo de manera violenta a la historia venezolana. Ahí se terminaron de desdibujar absolutamente. Hoy es una franquicia que más o menos negocia con el gobierno algunas migajas por allí. Yo me retiré del MEP siendo su secretario juvenil nacional en el año 83 y desde entonces no he militado en ningún partido. ¿A ti no te han llamado a negociar con el gobierno? No, ¿para qué? Yo no tengo nada que negociar con el gobierno. No tengo nada que ofrecerle al gobierno que no sea sangre, sudor y lágrimas. Ni cabello le puedo ofrecer. Ni cabello. No, y lo que quiero es confrontar al gobierno. Estoy en eso, Carlos. ¿Ah, sí? Nosotros estamos, como te traté de decir al principio, estamos trabajando en recuperar el voto. En recuperar el voto para confrontar al gobierno y derrotarlo. Es decir, no se trata, mira, Venezuela tiene, decía, el 80% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro. Sin embargo, ese 80% de venezolanos no es una mayoría política capaz de derrotarlo. Pero no asiste a la convocatoria cuando tú los convocas. Por eso, ese es el trabajo que hay que hacer. Es decir, ese 80%, fíjate tú, ese 80% que rechaza a Maduro no apoya a la oposición venezolana. ¿No será que están desencantados de la política? Desencantados de la política, del gobierno. Entonces, y de la oposición. ¿Cómo tú salvas ese desencanto? Hay que regresar a la política seria, hay que regresar con un mensaje. Yo insisto, el mensaje es la refundación de la democracia y de la libertad. Eso está en el trigémino de la conciencia colectiva del venezolano. Hay que ofrecer
una salida real a la Si situación un del joven país. saliendo aquí te pregunta, mire, doctor Careca, ¿qué llama usted refundación de la democracia? ¿Qué harías tú? Regresar a la libertad. El venezolano sabe lo que eso significa. Regresar a la libertad económica. Que ese estudiante pueda tener la libertad de quedarse en Venezuela y conseguir trabajo, escoger la carrera que quiera, en la universidad que quiera y donde pueda su familia. Incluso la libertad de trabajar. Carlos, mira, la situación en el interior del país, yo he estado viajando al interior del país en esto de promover el voto. Estamos creando una red que se llama ProVoto, para donde pueda todo el mundo ayudar a inscribir a los jóvenes en el registro electoral, a formar testigos para las mesas electorales y aprovechar ese evento del 2024 para derrotar a Maduro y al PSUV. Y ahí hemos podido palpar el grado de deterioro, de prostración del interior de la ¿Con qué República. recursos tú compites con un gobierno o con un Estado? ¿Dónde están los recursos de ustedes? ¿Quiénes los financian a ustedes? Bueno, nadie. A Por nosotros eso. no nos financia nadie. Nosotros estamos contando, fíjate tú, yo me he movido por todo el país, invitado por la gente de las regiones. A pesar de su precariedad económica, como en sus casas, duermo en hotelitos muy baratos o duermo incluso en las casas de alguna gente. La gente está activada. Mira, hay un país que quiere cambiar. ¿Cuál es la región que tiene ahorita más entusiasmo? Bueno, por el yo creo movimiento que de ustedes, por ejemplo. Yo creo que el Zulia. El Zulia es una de las regiones más activadas políticamente y es lógico. Acaba de ganar la oposición, tienen un gobernador de oposición, le dieron una paliza descomunal al chavismo y está como despertando el Zulia. Pero, por ejemplo, me he sorprendido con el grado de activismo y de compromiso político de la gente de Monagas, que yo creía que Monagas estaba muy dormido. Lo acabamos de ver en las manifestaciones en apoyo a los maestros. La manifestación de Maturín fue una de las más grandes del país. Lo mismo ha pasado en Cumaná, en el Tuy, en los valles del Tuy. Mira, he visitado todos los pueblos del Valle del Tuy: Santa Lucía, Santa Teresa, Cúa, Charallave, Guatire, que ya no es el Tuy, pero bueno. La acogida que ha tenido nuestro mensaje, que por cierto, nosotros no andamos en barrios, nosotros andamos en una campaña electoral, haciendo caminatas ni nada de eso. Nosotros nos estamos reuniendo con los dirigentes políticos, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes gremiales, municipales y de base, que no tienen nada que ver, por cierto, con esta diatriba y este rifirrafe que hay en la oposición venezolana en este momento. Están muchísimamente más unidos que toda la dirección nacional de sus partidos y comprometidos con formar un movimiento electoral. Ese movimiento tuyo no es ni de gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, como decía alguien. No es partido, es una red en promoción del voto, en dos direcciones: recuperar la confianza en el voto del venezolano. Eso significa que el venezolano recupere su poder fundamental, que es el poder del voto. Y segundo, prepararse para competir con un régimen autoritario como este en las elecciones del 2024. El CNE no te va a garantizar nada, Carlos, desde hace muchos años, desde el día 1 que se aprobó esta Constitución, que se aprobó el año 99, el 15 de diciembre del 99, ¿te acuerdas? Cuando el deslave de Vargas. El 1 de enero cambiaron el Consejo Electoral y nombraron un Consejo Electoral totalmente chavista, Pero no son violando la independientes Constitución. ellos. Son independientes ninguno, son 3 chavistas y 2 de la oposición. Y así ha sido durante estos 20 años. ¿Y por qué esos dos de la oposición aceptan ir en desventaja? Yo no me imagino, no tengo la respuesta. Por eso cuando tú me preguntas a mí, aspira a ser miembro del Consejo Nacional Electoral, sería imposible para mí aceptar un cargo en el Consejo Nacional Electoral violando la Constitución. El voto automatizado para las primarias divide a las opiniones de los partidos. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, con las primarias hay una serie de fenómenos asombrosos. Por ejemplo, hay algunos miembros que dicen, de partidos que dicen y dirigentes que dicen que van a participar en las primarias si son sin el CNE. Yo no participo en la primaria si el CNE participa en la primaria. Pero señor, ¿y cómo vas a ser candidato después en las elecciones del 2024? Eso lo va a dirigir el CNE. ¿Tú vas a participar en la primaria? Yo no sé, no tengo la idea, nadie me ha postulado para eso. O sea, el problema es que yo soy un independiente. Pero por iniciativa propia tiene que ser iniciativa de otra gente. O sea, a mí me parece una ridícula que una persona diga, yo quiero ser candidato porque ese día se le ocurrió eso. Mira, yo estoy dispuesto a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Si mi nombre ayuda a la unidad de los venezolanos y si la gente quiere que yo sea candidato. ¿Y cómo mides eso? Yo no sé, tiene que ser las encuestas, el apoyo, la gente que se te acerque. ¿Cómo lo vas a medir si tú unes o desunes? Las encuestas te lo dirán, la realidad te lo dice. Mira, por eso es que es curioso que una de las cosas que se plantea con las primarias, que plantea la gente, las primarias no solo deben dirigir un candidato, sino que deben dirigir la dirección de la oposición, el líder de la oposición.
Señores, el líder de la oposición será aquel que logre plantear y desarrollar la estrategia exitosa. Eso lo dirán los hechos. Tú decías algo, la oposición anda como dividida y en el caso de Leopoldo López, por ejemplo, que él dice que la primaria está en Pico de Zamuro. Claro, porque entonces se ha dividido el llamado G4, la plataforma unitaria, que era la que en definitiva, fíjate tú. ¿Ahí dónde está Claudio Fermín? No, Claudio Fermín está yo no sé dónde está Claudio Fermín realmente. Está en una cosa que llaman la Alianza Democrática, no sé si él está allí o no. Pero nosotros tenemos una gran división inicial en la oposición venezolana. Una oposición agrupada alrededor de la plataforma unitaria, otra oposición agrupada alrededor de lo que llaman la Alianza Democrática. En esa oposición de la Alianza Democrática, esa es una oposición funcional al régimen, vamos a estar claros. No quiero decir que son del régimen, pero que le sirven al régimen, le sirven. Aquí dice que remoción de rectores del CNE sería arbitraria e inconstitucional, advierten exfuncionarios. Dice Sí, aquí. claro, que todo eso sería arbitrario e inconstitucional. Esos rectores, por ejemplo, que lo nombraron violando la Constitución, porque además todo el mundo en la Constitución dice que los 5 rectores principales y sus suplentes tienen que ser independientes de toda militancia política. Y aquí se ha aceptado que Ahora sean... está planteado un nuevo CNE. Bueno, Jorge Rodríguez lo acaba de anunciar, que ellos van a hablar de un nuevo CNE. Todo eso es para desestimular el voto. Todo eso es para que la gente diga no voto. Aquí dice Stalin González, dice que buscan aniquilar la participación de los nuevos con nuevo CNE también. Seguro. Hay una división. Unos quieren CNE, otros no lo quieren. Exacto. Unos quieren el CNE, otros no quieren el CNE. Yo lo que digo es, mire, señores, la única manera de defender la voluntad de los venezolanos no depende del CNE ni del gobierno. Depende de los 160.000 testigos que nosotros creemos y defendamos nuestro voto en cada mesa electoral. Tú dices, Caleca, que la mitad de los venezolanos no está habilitado para votar en las presidenciales. Saca la cuenta. Mira, el último registro electoral venezolano, que fue el de las elecciones del 2021, fue de 21 millones de personas. De esas 21 millones de personas, 4,5 millones están en el exterior, porque en Venezuela se han ido 7 millones de venezolanos. De esos 4,5 millones aproximadamente son votantes inscritos en el registro electoral que están impedidos de votar en la práctica, porque les han impedido la posibilidad de actualizar sus datos en el exterior, con una serie de reglamentos absurdos. Quítale 4,5 millones, eso ya es el 20%. Después vente a Venezuela. 2 millones de venezolanos han migrado internamente en el país, se calcula, de acuerdo a las propias autoridades nacionales. ¿Por tu mente ha pasado alguna vez irte del país? No, jamás. 2 millones de venezolanos que tienen que actualizar sus datos en el registro electoral, y el registro electoral, que es permanente, está prácticamente cerrado, Carlos. No está abierto sino en las 23 oficinas de las capitales de estado. Una persona que vive aquí donde están los estudios de Televen, en Campo Rico, si quiere actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral, tiene que ir a las oficinas de los teques. ¿Quién ha dicho eso, señores? El registro electoral es permanente y tiene que estar a disposición del ciudadano donde el ciudadano se encuentre. Súmale 2 millones de venezolanos que no pueden actualizar sus datos, más 3 millones de nuevos votantes. Estamos hablando de 10 millones de venezolanos que, si las elecciones fueran mañana, no están habilitados para votar. Esa es una estrategia muy clara del gobierno, que sabe que no pasa de 4 millones de votos. Están mochando el registro electoral en la práctica para tratar de ganar, dividiendo la oposición con 2 o 3 candidatos, qué sé yo, Claudio se lanzará, el del lápiz, unos candidatos por ahí, candidatos por todos lados. Esos no son políticos, no tienen derecho a claro. Ahora, lo que ocurre es que en la tragedia que tiene Venezuela, la aspiración candidatural es una frugalidad frente a la necesidad de la unión del país. ¿Por qué darle la razón a Caleca y no dársela a Claudio Fermín o no dársela a cualquier otro de oposición que tiene un ritmo distinto? Que oigan los planteamientos de cada quien, la acción de cada quien y las consecuencias de la acción de cada quien. Esa es la manera de decidirlo. ¿Quién confronta al gobierno y quién no lo confronta? ¿Quién le hace el juego al gobierno y a la división? Porque para derrotar al gobierno chavista se requiere, a los partidos y mucho más allá de los partidos, se requiere una gran alianza nacional. Venezuela quiere cambio, exige cambio, hay que lograrlo. Bueno, gracias, Andrés Caleca. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Bueno. Gracias, Carlos.